buenas, ¿qué tal a todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan estar viendo a través de este programa? Es un gozo, es un placer, una bendición poder estar con vosotros de nuevo. Sí, Y hoy, bueno, pues tenemos de nuevo, por segunda semana consecutiva, a nuestro hermano y pastor Fernando Ramírez. Muy buenas, Fernando, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? bien, Manuel, gracias, gracias. Orábamos hace un instante felices de poder servir a Dios de esta manera, con estos espacios, que traiga gloria a su nombre, que nos bendiga y edifique muchísimo y, cómo no, que sirva para alcance y para que la luz de Cristo pues pueda resplandecer, ¿no?, a muchos que tengan hambre, sed, estén buscando y de verdad que sean un instrumento también de salvación. Así que gracias, Manuel. Estamos bien, contentos, listos y preparados. Amén, que así sea. Todo lo que has dicho. Muy bien, pues oye, gracias de nuevo una semana más por estar con nosotros, trayéndonos este estudio, trayendo luz a nuestras vidas, a nuestras mentes. Y bueno, pues si te parece, vamos al grano con esta segunda entrega. En la lección anterior, la semana pasada, vimos cómo Dios se ha revelado al hombre de una manera general, por medio de la creación y de la moral. Y también vimos cómo el Señor se ha revelado de una forma especial, por medio de Correcto. Cristo, de su palabra. En cuanto a esta última, ¿qué te parece si ahora nos adentramos en lo que son los conceptos de inspiración e iluminación de las Escrituras? Recordamos los Ok. pasajes de 2 de Timoteo 3:16, que dicen que toda escritura es inspirada por Dios, y el de 2 de Pedro 1:21, que afirma que ninguna profecía fue dada por hecho de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, comencemos, si te parece, respondiendo a la pregunta: ¿cómo podríamos definir el concepto de inspiración? Ok. Bueno, comenzamos, tú bien lo has dicho, ¿vale? Recordemos, la revelación es el acto de Dios en el que Él se ha mostrado o evidenciado, revelado, valga la redundancia, a sí mismo. Y dentro de toda esa revelación, hoy nos centramos en la palabra, ¿no?, en la escritura. Hay una revelación general que lo ha hecho a través de la creación, como comentabas al principio, y en este caso, de manera especial a través de la encarnación, la persona, la vida de Cristo, y a través de la Biblia, que es lo que hoy nos atañe y nos interesa, y lo ha hecho a través de la inspiración, ese medio por el cual Dios se asegura que todo lo que Él revela a estos hombres escogidos, pues son asistidos de manera sobrenatural para que, más allá de la finitud o de la limitación humana, que está llena de errores, pues puedan ser preservados, guiados, asistidos, ¿vale?, para poder transcribir o transmitir de manera fiel, perfecta, sin ningún tipo de error, esa revelación. Así que la inspiración consistiría en ese soplo divino, en esa asistencia por medio del Espíritu Santo sobre la mente y el entendimiento, el intelecto de esos escritores bíblicos, para transmitir de manera fiel, fidedigna, precisa, perfecta, cabal, todo lo que Dios les estaba revelando, y salvaguardándolos, como decíamos, o preservándolos de cualquier error, equivocación, limitación o finitud debido a nuestra propia naturaleza. Me gustaría, Manuel, también fijaros, hay una buena definición del diccionario Webster que dice lo siguiente: es la influencia sobrenatural. Así que la inspiración es vital porque es Dios hablando a través de los hombres. Si no hay inspiración, pues entonces simplemente hay un relato, simplemente hay un cuento, hay una historia, es la historia, el cuento, las ideas, los pensamientos de los hombres. Por eso esta doctrina de la inspiración es tan importante, y que comprendamos que es un acto, la inspiración, sobrenatural. Bueno, el diccionario Webster dice es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Esta influencia, asistencia, podríamos decir también, capacitó a los profetas, a los apóstoles, en general, entonces, a los escritores bíblicos sagrados, para exponer la verdad divina sin mezcla, es decir, ningún tipo de adulterio o añadidura, y también sin ningún tipo de error, dice este diccionario, el diccionario Webster, es decir, error que no solamente se le añadió algo,
en cuanto a la mezcla, sino que tampoco se le quitó o le faltó nada, ¿de acuerdo? La palabra de Dios es perfecta porque no le falta nada y no le sobra nada. Leíamos y comentabas 2 de Timoteo 3:16, nos dice que toda la escritura es inspirada. Theoneuptos en griego y significa ese hálito, ese soplo divino. Theo es Dios, neuptos es soplo, en este caso theoneuptos, soplo divino. Literalmente, la transliteración de ese versículo, más que inspiración, sería exhalación, porque de la misma manera que tú y yo ahora mismo estamos hablando, y cualquiera en su casa lo puede hacer, al hablar estamos exhalando. Bueno, cuando Dios inspiró, entonces habló, en ese caso exhaló, habló, o sea, hacia afuera, obviamente, exhaló, toda la palabra es exhalada, hablando de que ha sido pronunciada desde el interior, desde lo más profundo del ser de Dios en el que habita el Espíritu Santo, y ha sido exhalada, transmitida para que nos llegue y nos alcance a nosotros. Y repito, para librarnos de errores, de mezclas, de equivocaciones propias de este hombre caído, el ser humano, vamos, en general, pues es que Dios lo que ha hecho es hacerlo a través de este soplo divino, de esta asistencia divina, en este caso de esta capacitación sobrenatural, espiritual, por parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Y se nos dice eso en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura ha sido inspirada, exhalada por Dios, bueno, para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, para que podamos, bueno, ser perfeccionados, conocerlo más. Y otro pasaje que podríamos leer, Manuel, sería 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, donde se nos dice que, se nos dice aquí, y leo literalmente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, revelación a través de la inspiración, importante, de la escritura es de interpretación privada, es decir, no nos podemos interpretar como a nosotros queramos, que por cierto, esto es muy posmoderno, ¿no? Hoy en día la posmodernidad y la modernidad líquida no le interesa para nada la intención original del autor. Lo único interesante para este hombre moderno, mejor dicho, posmoderno, y este hombre de la modernidad líquida, es lo que a mí me sirva, lo que yo pueda aprovechar, como yo lo pueda interpretar y como yo lo pueda aplicar en mi propia vida. Pues aquí se nos dice que no, que lo importante es hacer esa exégesis, no eisegesis, y entender perfectamente la intención original del autor. En este caso divino, a través de los escritores sagrados, por medio, repito, de la inspiración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y aquí vemos que la revelación de Dios a través de la inspiración es un acto sobrenatural más allá de la voluntad, capacidad o virtudes o habilidades humanas, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y aquí, Manuel, termino con este primer punto. Aunque son hombres sagrados y hombres santos, como hemos leído la definición y la descripción del propio apóstol Pedro, siguen siendo hombres limitados, sujetos al error o a la equivocación. Bueno, pues Dios, para preservarnos o salvaguardarnos de esas limitaciones, esos errores, esas mezclas, es que Dios actuó de manera sobrenatural a través de la inspiración, para que todo lo que estaba en la mente de Dios fue pronunciado por Dios, exhalado, es decir, impulsado por su Espíritu Santo y recibido, percibido por esos hombres sagrados en sus mentes, en su corazón, a la hora de transcribirlo. El Espíritu Santo los estaba guiando, inspirando, para que coincidiera perfectamente lo que ellos escribían con lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios como autor. ¿De acuerdo? Básicamente esa sería, a grandes rasgos, con grandes trazos, una buena definición de inspiración. Muy bien, yo diría que una muy buena definición. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor ha tenido tanto cuidado de que haya sido su revelación haya sido bien transmitida para que no haya error. Pero, Fernando, con el tiempo han surgido
puntos de vista erróneos y defectuosos en cuanto a esta verdad. A pesar de todo el cuidado que Dios ha tenido y que nosotros entendemos y tú nos explicarás ahora, pues surgen, ¿no? Con el tiempo surgen puntos de vista erróneos y defectuosos. ¿Qué nos puedes decir con referencia a estos puntos de vista errados? Claro, lo primero es que, bueno, pues no es de extrañar, ¿no? Que sabemos, Juan capítulo 8 se nos dice que el diablo es homicida y padre de mentira, que ese es su ministerio principal, matar, separar, entendiendo la muerte como esa separación, muerte espiritual, como esa separación del hombre de Dios, y a través de cómo logra esa muerte o esa separación de los hombres con respecto a Dios, bueno, a través de la mentira y del engaño. Y si la revelación es la manera en la que Dios se revela a sí mismo al hombre, pues para que lo podamos conocer, pues es lógico que va a ir en contra del todo, de todas las maneras en las que Dios se ha revelado. General, pues irá en contra del cosmos, de esa inferencia de que hay un creador. Por eso se han levantado tantas teorías seculares para decir que, bueno, que la creación o el universo no implica un creador. La moralidad, pues lo mismo, no hay un legislador y desde, bueno, ya sabemos desde el siglo XVIII y desde Nietzsche en adelante y otros autores, pues ya no hay bueno, el primero sería Hume, ¿vale? El padre de, digamos, del escepticismo. Comenzó Locke, luego sería Hume y luego obviamente Berkeley lo llevaría al extremo, pero que ya no hay una moralidad fija. Y luego, pues se ha revelado a través de Cristo, pues hay que atacar a Cristo. Ahora estamos hablando se ha revelado de una manera especial a través de la Biblia, pues hay que atacar a la Biblia. Y hay que atacarla, pues, a través de... si no la podemos atacar como documento histórico porque ya la tenemos en nuestras manos, pues habrá que atacarla en cuanto a su inspiración. Y el primer ataque, esta doctrina errónea, bueno, pues lo que se nos dice es que la palabra de Dios o la Biblia sí es un texto sagrado, pero uno más de cualquier otro. Es un texto común y corriente y que no tiene una inspiración y que como mucho, bueno, pues es fruto de una intuición natural. Algunos incluso dirán como una iluminación, pero en cuanto a una conciencia moral o un plano moral, ético, alto, ¿de acuerdo? O muy elevado, pero básicamente el primer ataque es que no hay ese acto sobrenatural de Dios a la hora de inspirar su palabra, o sea que la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y bueno, según ellos nos hacen el favor a los cristianos de ponerlos pues a la altura pues, de grandes genios de la literatura o de la filosofía, como puede ser un Platón, un Aristóteles, un Sócrates, como puede ser un Shakespeare, un Cervantes, pero que es una buena obra de literatura, pero que no es inspirada. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que si la Biblia no es inspirada por Dios, pues al final no tenemos palabra de Dios. No tenemos esa dirección, no tenemos evangelio, no tenemos vida eterna. Entonces seguimos siendo guiados, bueno, pues como hombres guiando a otros hombres y como dice la Escritura, pues ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Entonces este es el primer ataque fuerte que hay, que niegan el acto o la acción sobrenatural de Dios en cuanto a la inspiración y sitúan a la palabra pues como cualquier otra obra literaria de gran valor, pero nada más. Se queda a un nivel moralista, un nivel de historietas, de narrativa, pero el problema es que al final, si creemos esto, pues no creemos en la palabra de Dios y por lo tanto estamos sin evangelio y estamos sin buenas nuevas y estamos sin dirección y pues estamos sujetos a, pues eso, a la inspiración en este caso o a la dirección de hombres, ¿de acuerdo? Eso sería en primer lugar. Luego, y esto nos llevaría a un segundo punto, Manuel, que te lo añado, y es que la inspiración, ¿de acuerdo? Por un lado es un acto sobrenatural de Dios, no es una mera intuición o creación humana. Y en segundo lugar es que no es para todos, sino que es para un grupo específico de personas. Es decir, Dios no se reveló de manera especial a todos, sino que Dios escogió a esas personas de manera particular y concreta. Es decir,
eso no dependía de los hombres, pues yo tengo una revelación o yo voy a tener una inspiración o yo voy a tener cierta comprensión, entendimiento de Dios. No, esto depende de Dios y no es común para todos, ¿de acuerdo?, revelar o alcanzar o transmitir esas verdades. Que luego, Manuel, a veces la gente la confunde con la iluminación. La iluminación es Dios nos ayuda a entender las verdades bíblicas, pero una cosa es que nos ayude a entender las verdades bíblicas porque alumbre nuestros ojos en nuestro entendimiento, pero otra cosa es la inspiración. La inspiración, por supuesto, que depende de Dios, escogiendo a ciertas personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la inspiración no es para todos. Esto es muy importante porque hoy en día, por ejemplo, en esta corriente de la nueva reforma apostólica, se nos está diciendo que también esa revelación está presente el día de hoy, que Dios se nos sigue revelando a nosotros, especialmente a los apóstoles y a los profetas, ¿no?, según estos falsamente llamados apóstoles y profetas, ¿de acuerdo?, que dicen que también Dios les habla a ellos y que tienen el mismo nivel de inspiración y de autoridad que la Biblia. Bueno, pues eso hay que dejarlo a un lado, ¿de acuerdo? Y sabemos que la inspiración no es para todos, sino que fue solamente para un grupo escogido de personas que conformaron el canon bíblico, lo que son los 66 libros de la Escritura. Efectivamente, así es. Pues sí, tenemos que tener mucho cuidado hoy con este tipo de personas que se suponen que están sirviendo a Dios, pero que, bueno, en este tipo de cosas se ven que no es tanto, ¿no? Ese servicio a Dios. Nos has hablado de inspiración, yo creo que nos ha quedado claro, pero también nos has abierto ahí un poco la puerta, nos has dejado entrever un poco el tema de la iluminación. ¿Podrías explicarnos, por favor, un poco más sobre la diferencia que hay entre inspiración e iluminación para que nos quede claro a todos? Ok. Tanto inspiración como iluminación, las dos provienen de Dios, pero son dos cosas diferentes que a veces la gente las confunde. Y esto es muy sencillo. Vamos a intentar aclararlo, incluso añadiendo otra piececita más. Por un lado vamos a tener revelación, que es lo que Dios revela de sí mismo para el hombre, que si no fuera de esta manera, Dios sería inconocible. El hombre por sus propios medios naturales y humanos jamás podría entender o conocer que existe Dios. Por eso ha dejado una creación, una conciencia moral, la encarnación en Cristo Jesús y la revelación en este caso, o la palabra de Dios. Así que tenemos la revelación, lo que Dios ha revelado. En este caso, estamos hablando de la Biblia. Dios ha revelado su palabra a través de la inspiración, que ya lo hemos explicado anteriormente. Así que tenemos una revelación de Dios, la Biblia, que nos llega a través de la inspiración de Dios sobre ciertos hombres, pero esas verdades, ¿de acuerdo?, para que nosotros las podamos comprender y que nosotros las podamos entender, Dios también obra a través de lo que es la iluminación. Y la iluminación básicamente es Dios alumbrando, es decir, arrojando luz a nuestro entendimiento para comprender lo que Dios nos ha revelado a través de la inspiración. Muchas veces, Manuel, cuando decimos, wow, yo el primero, esta mañana he tenido una revelación de Dios tremenda. Dios me ha hablado y Dios se ha revelado a mi vida. Estaba leyendo la Biblia y he comprendido y entendido esto y cómo Dios me ha impactado. ¿Qué revelación de Dios he tenido? Bueno, técnicamente, teológicamente, no sería revelación, sería iluminación. En ese instante la revelación ya está, o sea, no has tenido una revelación nueva porque la revelación ya está, la revelación está en la Biblia. Lo que pasa es que en ese instante la has comprendido. Entonces sería más propio decir, he tenido una iluminación, es decir, Dios ha alumbrado mis ojos, ha abierto mis ojos para comprender. La revelación es la que es decir, la creación, Dios ha revelado de manera general a través de la creación. Pero llega un momento donde frente al cosmos, el universo, las estrellas, la creación, tus ojos son abiertos y son alumbrados, son iluminados y entiendes que esa creación implica un creador. Bueno, esa es la iluminación. Y la Biblia podemos leer y leer y leer la Biblia, pero hasta que el Espíritu Santo no arroja luz para que nosotros la podamos comprender, pues entonces, digamos, seguimos en esas tinieblas o seguimos en esa oscuridad. Para resumir, la revelación es
en este caso es parte de esa revelación, estamos hablando de la especial. En este caso, la revelación es la palabra de Dios, que nos ha venido y ha sido transmitido por medio de la inspiración a través de estos escritores sagrados, y que es comprendida, ¿de acuerdo?, es comprendida por nosotros, los lectores, los receptores, por medio de la iluminación. Así que revelación es lo que se ha dado, inspiración es cómo se ha dado, iluminación es cómo lo entendemos. ¿Tengo tiempo? ¿Puedo darte unos pasajes bíblicos, Manuel? Claro, adelante, adelante. Sí, mira lo que estamos viendo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12, lo quiero leer porque merece la pena, ¿de acuerdo? Fíjate, esto va a ilustrar muy bien lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación en cuanto a la comprensión. Primera de Pedro, repito, capítulo 1, versículo del 10 al 12, y lo leo aquí en la Biblia, que lo tengo. Fijaros lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando del Antiguo Testamento, inquirieron, o sea, quisieron saber, quisieron comprender y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso se nos dice que la profecía es el Espíritu, es el testimonio, el Espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, proclamadas, abiertas, reveladas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales incluso los ángeles anhelan mirar. Y aquí se nos dice que en el Antiguo Testamento, hombres de Dios, profetas de Dios, reciben una revelación de Dios, que la transcriben de manera fehaciente, precisa y cabal, de manera perfecta a través de la inspiración, pero que no lo entendieron. Nunca comprendieron la persona ni el tiempo. De hecho, en Romanos y en Timoteo se nos dirá que incluso en Gálatas, que ese misterio de Dios que había permanecido oculto, bueno, pues en Cristo, cuando llegó el tiempo, Dios decide revelarlo otra vez, obviamente a través de la persona de Cristo. Entonces aquí vemos de una manera tan bíblica y tan escritural, revelación, profetas, inspiración, lo transcriben, lo dejan por escrito, iluminación, ellos no. Pero nosotros ahora, los cristianos, que tenemos la revelación de Cristo y que tenemos ahora el Evangelio y el resto de la palabra y toda la obra de la salvación, ahora el Espíritu Santo, ahora a nosotros sí que el Espíritu Santo lo ha revelado y lo podemos, nuestros ojos, como decía antes, han sido alumbrados en ese sentido. No lo voy a leer, pero lo dejo de referencia. Juan, capítulo 11, versículo del 59 al 52. Cuando Cristo está siendo juzgado por el Sanedrín y el sumo sacerdote es Caifás, el sumo sacerdote dice, el justo morirá por los injustos, y él que muera, mejor que muera Jesús en lugar de que muera toda la nación de Israel. Y luego Juan dice, bueno, esto lo dijo sin saber que estaba siendo inspirado por Dios, pero fue una revelación de Dios. Dios lo inspiró y estaba profetizando justamente la obra de Cristo, de que Cristo el justo moriría por los injustos y Cristo moriría en sustitución por toda la nación de Israel, incluso eso se ampliaría al resto de gentiles. Así que él no lo comprendió, pero ahora nosotros, los cristianos, los creyentes, que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo sigue arrojando luz sobre aquello que fue inspirado por Dios, porque previamente fue revelado a estos hombres. Así que de esta manera tendríamos diferenciado revelación, inspiración, iluminación, y 1 Corintios 2, porque creo que esto es muy valioso, el hombre natural, el no cristiano, el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu Santo, no entiende las cosas de Dios, pero el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, entiende y comprende las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el que conoce lo más profundo de Dios y el que no lo revela, y
y 1 Corintios 2:13 dice, y por medio del Espíritu Santo nos son reveladas todas estas cosas que no habían subido a nuestro corazón, que nuestros ojos no habían visto, que nuestros oídos no habían oído, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que cerramos, si quieres, ese paréntesis con esta explicación. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios por todos estos conceptos que nos has aclarado. Y si te parece, vamos a volver, una vez aclarados todos estos conceptos, a esas características de la inspiración de las cuales nos estabas hablando. Okay. ¿Cuál sería la siguiente característica de la inspiración? Porque nos has dado ya dos de ellas. La primera, nos has dicho que la inspiración es divina y no una mera intuición o capacidad natural. Y la segunda, bien, nos has dicho que la inspiración es única y no común. Ahora, ¿cuál sería la siguiente o la tercera de esas características de la inspiración? Pues la tercera es que la inspiración es viva, dinámica, aunque con este término dinámica tenemos que tener cuidado porque algunos teólogos liberales lo han mal usado, pero sí que es viva, sí que es dinámica, de alguna manera es en colaboración con los hombres y no es meramente una dictación, es decir, un dictado, y no es meramente una posesión. Es decir, cuando el Espíritu Santo venía sobre los profetas, no los poseía, porque entonces eso sería posesión, más parecido a una reunión o a una misa satánica, a una posesión diabólica de estos o demoníaca, en los que las personas entran en trance, su mente queda en blanco, incluso voltean los ojos para atrás y de manera mecánica ellos empiezan a escribir o a hablar ciertas cosas. No. La inspiración no tiene nada que ver con una posesión demoníaca, no tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? De una manera pasiva en la que el transcriptor, si quieres, o el escritor está anulado al 100%, repito, de manera su voluntad pasa a estar o a entrar en una fase, digamos, pasiva o es toda una actividad mecánica al margen de la persona, de la voluntad, del conocimiento, incluso del trasfondo de la persona. No tiene nada que ver con eso y tampoco es un dictado. Es decir, cuando un jefe le dicta a la secretaria o al secretario una carta, el jefe no está inspirando al secretario o a la secretaria, simplemente está dictando. Bueno, eso tampoco es la inspiración. Entonces, ¿qué es la inspiración? Bueno, pues la inspiración es que Dios va a tomar y a usar el trasfondo cultural, la lengua de esa propia persona, el vocabulario de esa propia persona, todo ese trasfondo y todo el acervo, digamos, cultural, académico, incluso en cuanto al carácter y a la personalidad, para, a través de la inspiración, asegurarse que esa persona, ese escritor bíblico, transmite de una manera perfecta y cabal lo que Dios está hablando, pero no lo hace al margen de las personas. Esto explica por qué en la Escritura, por un lado, tenemos tantos autores. Esto explica por qué tenemos diferentes lenguas o idiomas. Esto explica por qué tenemos diferentes géneros literarios. Tenemos la prosa, tenemos la poesía, tenemos los proverbios, tenemos la profecía. Esto explica por qué tenemos diferentes estilos literarios y también vocabulario. Por ejemplo, el griego de Marcos pues es mucho peor o no es tan bueno que el griego con el que se escribió el Evangelio de Lucas, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es importante entenderlo. Vamos a ver que Dios va a tomar y a colaborar y a usar a estos escritores, ¿de acuerdo?, para transmitir su palabra, pero no al margen de ellos, sino a través de ellos. Y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en la Escritura, en 2 de Timoteo 4:13, pues Pablo, cuando está hablando a Timoteo en su última carta, y lo quiero leer, a ver si lo tengo por aquí, Pablo le dirá a Timoteo, mira, lo busco y lo encontramos, que a modo personal, ¿de acuerdo? Dice, oye, cuando vengas,
trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. O sea que la palabra está llena de cuestiones personales, naturales, de acuerdo, cotidianas de los propios escritores. Eso no significa que no hayan sido inspiradas por Dios, ni que formen y que no formen parte de la revelación de Dios y que no tengan una enseñanza también para nosotros. Por ejemplo, en primera de Corintios 1, 15, 16, cuando Pablo está diciendo a los corintios, oye, ¿cómo es posible que haya entre vosotros tantas divisiones? Dice que unos digan que de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Dice, menos mal que yo no bautizo, porque yo creo que de vosotros, dice, no bautice a nadie. Y él dice, creo que no bautice a ningún otro más, pero duda. Y vemos cómo Dios va a usar incluso los fallos o esa memoria frágil o no perfecta de los autores y se queda allí como algo inspirado, supervisado, autorizado por Dios, ¿de acuerdo? Y que queda allí, que por supuesto forma parte de la palabra de Dios y que tiene obviamente una enseñanza para nosotros. Así que vemos que hay una parte, la inspiración es dinámica, en ese sentido es viva, que va a tomar los recursos de esa persona, el trasfondo también de esa persona, las capacidades de esa persona y las va a usar para transmitir de manera fiel y fehaciente todos sus pensamientos, y no solamente sus pensamientos, sino que guiará y supervisará incluso la elección de las palabras y de los términos, ¿de acuerdo?, con los que se ha de expresar la verdad de Dios, pero no al margen de las capacidades, ¿de acuerdo? De las capacidades o de los recursos propios de esa persona. Y por eso hay muchos teólogos, ¿de acuerdo? Muchos teólogos conservadores, por supuesto, y ortodoxos que dirían que esto es la parte humana de las escrituras, o esa naturaleza humana de las escrituras. Y para que lo entendamos es muy sencillo. Igual que Cristo, ¿vale? Tiene dos naturalezas, es decir, Cristo tiene la naturaleza humana y en su encarnación Cristo fue 100% hombre y también tiene la naturaleza divina, fue 100% Dios, es decir, Cristo no era 50 y 50%, mitad hombre, mitad Dios, no, era 100% divino, 100% humano. Bueno, pues en la Biblia podríamos aplicar ese mismo principio. Hay una parte humana, ¿de acuerdo?, que es esta, la que estamos viendo, la que Dios habla en hombres y a través de hombres, con palabras de hombres, ¿de acuerdo? Y usando los recursos de esos hombres, está esa parte humana y luego está la parte divina, la parte sobrenatural, que tiene que ver con, obviamente, la revelación y la inspiración, ese soplo divino, ¿de acuerdo?, sobre esos hombres. Así que es muy importante que entendamos el por qué aparece todo este tipo de variedad y de riqueza, porque cuando Dios inspira y cuando Dios habla, nunca, jamás anula, ¿de acuerdo?, la voluntad o la personalidad del hombre. Es más, el Espíritu Santo va a hacer siempre lo contrario, va a potenciar y va a usar. Y ejemplos bíblicos tenemos muchos. Te pongo uno y lo dejamos aquí y seguimos con el siguiente. Cuando Pedro estaba en Jerusalén y subía a orar a la azotea y vio esta revelación de Dios a través de la visión, este lienzo bajar en el que estaba lleno de animales y oye la voz, Pedro, levántate, mate y come, y Pedro dice, no, son animales impuros, yo no puedo. Pedro, lo que yo he santificado no lo llames tú común. Y por segunda vez, levántate, Pedro, mate y come, no, que no puedo. Vemos ahí a Pedro discutir con Dios. Y luego, en ese instante, durante que Dios le está dando esa revelación y está recibiendo esa inspiración, porque de hecho luego quedó todo esto escrito, suena a la puerta o llaman a la puerta de su casa para los emisarios o los enviados por parte de Cornelio para que fueran a Cesarea y a predicar. Y ahí Pedro tuvo el entendimiento, la iluminación de toda esta visión. Entonces vemos por un lado la revelación de Dios a través de una visión, vemos cómo Pedro fue inspirado y cómo luego Pedro fue iluminado para aplicar y entender toda esta visión. Pero durante la inspiración en el que el soplo de Dios está sobre la vida de Pedro y él está recibiendo esta revelación y está siendo inspirado y luego quedó pues escrito en la palabra, vemos que Pedro siempre está
consciente, en sus 5 sentidos. Está hablando y discutiendo con Dios. Y que Dios está usando también los recursos de Pedro, ¿de acuerdo?, a través de la comida, para darle una iluminación o un entendimiento espiritual de que de igual manera en Cristo todos los alimentos fueron purificados, ahora en Cristo también todas las personas pueden ser salvadas y alcanzadas. ¿De acuerdo? Por eso la inspiración, en tercer lugar, no es mecánica, no es una posesión, es viva y es dinámica. Muy bien, Fernando. Como siempre, pues todo esto trae mucha luz, mucha aclaración, ¿verdad? A todos estos conceptos que nos quedan muy claros. Muy bien, sabemos que existe también, en este tiempo especialmente en el que estamos, un ataque muy fuerte sobre la no inerrancia o infalibilidad de la Biblia. Es decir, que la Biblia contiene errores, fallos y contradicciones en muchas partes. ¿Qué podemos decir, Fernando, al respecto de este asunto también tan importante? Sí, hay una corriente que dice, bueno, la Biblia, no dicen es la palabra de Dios como nosotros entendemos y sabemos, es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces la contiene, pero eso no implica que toda la Biblia sea verdad, sino que contiene la verdad, pero que está eso lleno de errores. Entonces, esta gente lo que dice, Manuel, es que dice, bueno, en cuanto a las verdades necesarias para nuestra salvación, bueno, ahí no hay errores, ahí no hay fallos, es infalible y es inerrante. Inerrante, sin error, infalible, sin fallo. Pero que el resto, cuando la Biblia habla de cuestiones de la ciencia, de la historia, cuestiones más académicas, todo eso, de fechas, de lugares, de la historia, todo eso sí que está lleno de errores, de fallos y de contradicciones. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y es inerrante y es infalible, es decir, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y no solamente no está errada y no tiene fallos en cuanto a las verdades para nuestra salvación, sino que no contiene errores ni fallos, ¿de acuerdo?, en cuanto al resto de la Escritura, a personajes bíblicos, naciones, eventos históricos. Ahora, esto no significa que Dios no hable desde un punto de vista, o que la Biblia se exprese desde un punto de vista antropomórfico, es decir, muchas veces las cosas se van a relatar desde un punto de vista humano, pero eso lo hace la Escritura y lo hacemos tú y yo. Es decir, nosotros cuando decimos, oye, mira, el sol sale, ¿no? Anda, por la mañana, oye, el sol se está metiendo. Eso no significa que sea el sol el que se mueve, sabemos que es la tierra la que se mueve. Cuando encontramos en la Escritura que el sol sale por la mañana o que el sol se mete por la noche, no falta el que dice, ¿lo ves? La Biblia se ha equivocado porque no es el sol el que se mueve, es la tierra la que gira alrededor del sol. No, por favor, no seamos niños, ¿de acuerdo? No seamos infantiles, seamos serios. Hay muchos autores, por ejemplo, tenemos este periodista reciente, famoso Lee Strobel, que él buscando desacreditar la palabra de Dios, y desde un punto de vista científico, desde un punto de vista histórico, arqueológico, pues vemos que se ha convertido al cristianismo, y se ha convertido en un grandísimo apologista. No recuerdo el nombre de un arqueólogo famosísimo, y aquí dudo un poco, creo que del siglo XX, de la primera mitad, en el que él, secular, ateo, dice, mi tarea va a ser desacreditar la palabra de Dios y poner sobre la mesa todas las evidencias de todos los fallos y errores de la Biblia en cuanto a lugares, ciudades, fechas, eventos. Y él era arqueólogo, obviamente, era su disciplina científica, y conforme más investigó se dio cuenta que la Biblia más veraz era y que no había errores. Conclusión, terminó entregando su vida a Cristo y reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. El problema de esto de decir que la Biblia está llena de errores, pero que no nos preocupemos porque lo que tiene que ver con nuestra salvación, ahí no hay errores. El problema es que una vez que tú abres la puerta al error y al fallo y a la mentira de la Biblia, entonces, ¿quién es el juez que decide qué parte sí es revelada por Dios y no tiene fallos y no tiene errores, y qué parte sí es revelada por Dios y no tiene errores? Porque una vez que abres la puerta y la Biblia dice no es 100% revelación fiable y veraz de Dios,
Entonces comienzas con un poquito y al final terminas como los teólogos liberales diciendo que Cristo ya no es Dios, que la palabra no es inspirada, que la resurrección no existió, que la exclusividad del evangelio no es necesaria, que todas las religiones nos llevan al cielo y entonces que los milagros no existieron, que todo esto son mitos y al final vaciamos de todo lo sobrenatural y de todo lo divino, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del evangelio, de la persona y de la obra de Cristo. Por lo tanto, al final lo que hacemos es abrir un poco la puerta al ladrón y al enemigo para que nos desvalije, nos vacíe de todo lo divino y de todo lo sobrenatural. Por lo tanto, la inspiración obviamente no cometió, además sería absurdo, no cometió errores no solamente en cuanto a las verdades para nuestra salvación, esas verdades soteriológicas, sino que obviamente no cometió errores en cuanto a los lugares o a las fechas, ¿de acuerdo? Sino que son preservados. Y cuanto más estudiamos, además hay muchos libros apologéticos de aparentes contradicciones y hay, por supuesto, explicaciones para todas esas aparentes contradicciones. Y lo tienen que admitir, cuanto más descubrimientos hay arqueológicos y más evidencias hay, todo viene a confirmar lo que la Escritura dice y lo que tenemos registrado en ellas. Sin duda alguna, la Biblia es el libro más atacado, claro, tratando de desacreditarlo de toda la historia. Y al final, bueno, pues incluso cabezones como Lee Strobel, del que nos hablabas, y como este otro arqueólogo, cabezones, al final no tienen otra cosa sino que reconocer la veracidad de la Biblia. Así bueno, nos estamos acercando, Fernando, al final de nuestro estudio. Correcto. Y bueno, ¿qué tal si por último, porque bueno, nos podríamos preguntar un asunto más acerca de cómo Dios inspiró a los escritores bíblicos? La pregunta es, ¿el Espíritu Santo lo hizo simplemente a través de ideas y conceptos y ellos, los escritores, redactaban libremente? ¿O el Espíritu Santo supervisó también el uso de cada palabra, guiando al escritor a la elección adecuada de ellas? Aunque antes nos has hecho un pequeño apunte sobre esto, háblanos un poco más de este asunto, por favor. Esta es otra característica, ¿no?, de la inspiración. Por hacer un recuento breve, hemos visto que la inspiración es un acto divino, sobrenatural, mucho más allá de un acto natural. Hemos visto que, en segundo lugar, también que la inspiración no es para todos, sino que fue de manera particular para ciertas personas. Hemos visto también que la inspiración es viva, dinámica y no una posesión no mecánica o un mero dictado. Hemos visto que la inspiración sobre la Escritura es completa, es plena. La palabra que más se utiliza en teología, la inspiración plena, ¿de acuerdo? No parcial de las Escrituras. Y aquí no tenemos tiempo para mencionarlo, pero vemos ya como en el Nuevo Testamento Pablo, Pedro y los escritores, ellos definen a sus propios escritos como palabras de Dios, no de hombres. Pablo diría en Colosias y en otros lugares, oye, leer cuando os reunáis, y ellos leían el Antiguo Testamento como palabra de Dios, leer también estas cartas que formaban y ya se ponían al mismo nivel que la palabra de Dios. Así que vemos cómo el Antiguo y el Nuevo están autorizados y están tipificados por ellos mismos también como palabra de Dios. Y en última, también pues vemos la inspiración no solamente es plena, sino que es verbal. Y esto tiene que ver, es plena y no es, y la libra es inerrante e infalible. Y esto de que es verbal se refiere a que Dios no solamente, tú lo has dicho, puso ciertas ideas, ciertos conceptos en el corazón de los hombres y ya cada escritor bíblico lo redactaba como a él bien le parecía. Bueno, pues no. Es decir, Dios obviamente se reveló a estos hombres, a estos escritores, puso ideas y conceptos, por supuesto, pero y dentro de todos los recursos que hemos explicado antes, recursos propios de ese escritor en particular, bueno, supervisó y la elección de esas palabras y no otras. Es decir, si en la Biblia aparece esa palabra y no otra, es porque Dios la supervisó, la eligió y la autorizó. Dentro de todos los recursos de ese escritor, ¿de acuerdo? Dios dijo, mira, lo guió y lo asistió
para que eligiera esta palabra en concreto y no otra. Por eso es muy importante a la hora de predicar y de enseñar, por eso hacemos tanto énfasis, mirar, esta palabra significa, esta palabra tiene esta acepción, esta palabra aquí se utiliza y no en este otro lugar, porque Dios, de acuerdo a la inspiración, también se asegura que la elección de esos términos, de esa terminología, de acuerdo, de ese vocabulario, también haya sido supervisado por Dios. Así que tendríamos esa inspiración divina, sobrenatural, de acuerdo, tendríamos esa inspiración plena, verbal, inerrante, infalible también, de acuerdo, y como hemos dicho, verbal en cuanto a las palabras que Dios escogió o que guió a los escritores bíblicos para que fueran usadas esas y no otras. Muy bien, muy bien. Entonces, Fernando, y ya para terminar este tiempo, quiero volver a agradecerte que estés aquí, que puedas estar explicándonos todas estas cuestiones. Entonces, para terminar con esta interesante sesión de estudio y que no es la última, vamos a seguir haciendo más estudios, lo digo para nuestros hermanos y amigos que nos vean, ¿vale? Para que estén ahí pendientes y expectantes. Entonces, para terminar con esta interesante sesión de estudio sobre la revelación, inspiración e iluminación, ¿a qué conclusión podemos llegar por medio de la doctrina de la inspiración de las Escrituras? Pues a una muy básica y muy sencilla. Si Dios no se ha revelado, no podemos conocerle. Si Cristo no es Dios, no nos pudo salvar. Y si la palabra de Dios no es de Dios, es de hombres porque no ha sido inspirada, no tenemos evangelio, no tenemos buenas nuevas, seguimos en tinieblas, seguimos en muerte. Por eso es tan importante entender que la Biblia se distingue y se diferencia de cualquier otro escrito porque tiene ese soplo divino, como decíamos al principio, ha sido exhalada y pronunciada por Dios. Y eso es muy importante, porque si no, entonces Dios no se ha revelado a sí mismo y seguimos perdidos en tinieblas y obviamente sin luz y sin esperanza, sin evangelio y sin buenas nuevas. Así que lo hemos dicho, la conclusión, bueno, pues me gustaría terminar con 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, leyéndolo. Por no repetir ya lo que hemos dicho antes en cuanto a la inspiración como ese acto sobrenatural de Dios, ¿de acuerdo? Sobre ciertos hombres en particular, esa inspiración dinámica, viva, plena, verbal, inerrante e infalible. Y segunda de Timoteo 3:16, y lo busco por aquí, a ver dónde lo tengo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Fijaros lo que nos dice la Escritura a modo de conclusión. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí hago un paréntesis, no quiero complicar más, pero aquí hay muchos granujas, sobre todo los de la teología liberal. Muchos granujas, de verdad, muchos granujas, mucho espabilado, que este versículo, en lugar de ponerlo y traducirle toda la escritura inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, dicen lo siguiente: toda escritura inspirada por Dios, y los granujas y los sinvergüenzas abren la puerta a que haya escritura que no es inspirada por Dios. Porque fijaros lo sutil, ellos dicen toda escritura inspirada por Dios. Pero eso te puede decir, hay escritura que puede que no esté inspirada por Dios. Qué sinvergüenzas y qué granujas, ¿de acuerdo? Entonces, la traducción correcta es esta: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Y es útil, fijaros, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con el fin de qué? ¿Con el fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa sería nuestra conclusión. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, para madurarnos, para que podamos servir a Dios, a la Iglesia y a un mundo que nos ve y que nos rodea y que tanto lo necesita. Manuel, antes de despedirnos, quiero decir que abajo en la descripción del vídeo vamos a dejar un link de descarga para un
de un PDF de la Declaración de Chicago de 1978 en cuanto a la inspiración plena, verbal, inerrancia e infalibilidad de la Escritura. No tiene desperdicio. Por favor, si tú has llegado hasta este momento de este programa, ve abajo, descárgalo, léelo. Son una serie de, creo que son 20 y tantos artículos, alrededor de unos 20 artículos de lo que es la inspiración y de lo que no es la inspiración. No tiene desperdicio. Léelo, estúdialo, compártelo, ¿de acuerdo? Y te dejamos ese material también de referencia como un bonus extra, ¿de acuerdo? Y hasta aquí, bueno, pues Manuel, por mi parte, eso sería la conclusión y a dónde podríamos llegar. Muy bien, pues me apunto a leer ese documento y sin duda que lo voy a hacer. Muchas gracias, Fernando, por este tiempo. Muchas gracias por toda este conocimiento que has traído. Y bueno, pues revelación, inspiración e iluminación es lo que hemos tratado hoy. Estamos pronto de vuelta, así que nada, un saludo a todos, bendiciones y gracias de nuevo, Fernando. A vosotros, gracias Manuel, a vosotros, nos vemos la semana que viene, seguimos ahondando en la veracidad de la Escritura y de la palabra de Dios. No te lo pierdas, gracias a ti Manuel, nos vemos, estamos despedidos, que el Señor os bendiga. Bye. Bendiciones para todos.